A esta hora hacemos contacto gracias a la tecnología con el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Mi estimado ministro, le saludamos desde el Estudio Central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hablar sobre el inicio de actividades de los Centros de Desarrollo Infantil y Régimen de Sierra y Amazonía. Y es que estos centros se convierten en un puntal para muchas familias en el país entero, en definitiva. Y queremos empezar preguntándole al señor ministro cuál es la planificación que se ha diseñado desde el ministerio para el inicio de actividades de estos centros y cuántos se habilitan en el país. Por favor, le escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, Jorge, Ramiro, qué grato volver a compartir con ustedes. Efectivamente, creo que el día lunes iniciamos tanto en la Amazonía como en la Sierra Ecuatoriana el año escolar. Ustedes vieron a la ministra de Educación realizando esta actividad en las diferentes instituciones educativas. A nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social nos corresponde en paralelo trabajar igual en primera infancia, particularmente en los centros de desarrollo infantil en donde atendemos a niños de 12 a 36 meses. Efectivamente aquí, Jorge, además entregamos 4 de las 5 ingestas más importantes del día para los niños, como es el desayuno, la media mañana, el almuerzo y la media tarde. Esto trabajando justamente en el marco de disminuir la desnutrición crónica infantil, que como ustedes lo conocen, es el prospecto transversal mediante el cual el presidente de la República acentúa la política social. En este sentido, debo mencionarle que hemos aperturado los CDIs, aproximadamente 800 CDIs en el país, que nos da una cobertura de casi 36,000 niños y niñas en esta zona de Sierra y Amazonía, Jorge, para dar obviamente este espacio de apoyo lúdico, educativo, pero también nutricional. Ministro, ¿con qué tipo de profesionales se cuenta y cuál es el presupuesto que se maneja precisamente para este plan? A ver, a nivel nacional, el valor exacto es de 112 millones de dólares que tenemos implementado tanto en la sierra, en la costa, en la Amazonía y en la región insular. El número de CDIs que promediamos a la fecha son 1.893 CDIs que dan una cobertura de aproximadamente 80,000 niños. Tenemos todavía un pico de 5,000 niños más que van a ser atendidos y que continuamos aperturando. La disposición del presidente de la República, dada de manera reciente, entregada en diciembre del 2021 en un comité sectorial justamente para disminuir la desnutrición crónica infantil, se determinó, Jorge, la disposición para la reapertura de la totalidad. Recuerde que estos venían trabajando de manera semipresencial, además de ello con una capacidad de apenas del 50%, motivado por 2 elementos. Uno, la pandemia, sin duda, y luego la recuperación económica paulatina para el financiamiento de estos centros de desarrollo infantil. Hoy por hoy tenemos casi el 85%, 90% de centros de desarrollo infantil aperturados, lo cual nos va a permitir al término del año dar una cobertura de 85,000 niños y una inversión de 112 millones de dólares que efectivamente da cobertura a uno de los ejes fundamentales. Déjenme contarles rápidamente, el MIES, así como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, pero particularmente el MIES, contribuye en esta gran cruzada para disminuir la DCI, desnutrición crónica infantil, con 2 programas fundamentales. 1, Centros de Desarrollo Infantil, que hemos analizado con usted. Y 2, CNH, que son los Creciendo con Nuestros Hijos, pero que en nuestro gobierno ha tenido una particular forma de actuar. Primero, tenemos una cobertura de 4,700 educadoras en territorio, pero que van hacia los domicilios y se atiende a los niños, ya no de 12 a 36 meses, sino de 0 a 36 meses. Aquí se entrega consejerías, se entrega capacitación, acompañamiento familiar, pero le decía, hemos hecho una ampliación al programa, hemos optimizado el recurso que tenemos en territorio para que el acompañamiento familiar se amplíe efectivamente hacia la familia. ¿Qué sacamos si un niño
esté en buenas condiciones con el apoyo del trabajo del MIES, si su familia sufre algún deterioro en términos de violencia intrafamiliar, de embarazo adolescente, etcétera, y también la comunidad. Entonces, de hecho, hemos generado un proceso integral que ayuda y trabaja directamente con estos sectores más vulnerables del país. Señor, Sumado los dos proyectos, damos una atención a 293,000 niños y niñas en el Ecuador, 210 aproximadamente en CNH y 85,000, como le mencionaba, en centros de desarrollo infantil. Y acá trabajan psicólogos, educadores, trabajadores sociales, ¿no? Y generamos actividades de todo tipo, pero particularmente enfocados en actividades lúdicas, educativas y nutricionales para poder trabajar inclusive con los padres de familia y que la disminución de la desnutrición crónica infantil tenga el éxito que el gobierno se tiene planteado. ministro, usted dice que prácticamente hay los recursos económicos para este plan, pero en principio los educadores, en principio me refiero de este gobierno, los educadores que estaban laborando en estos CDIs demandaban del gobierno pagos atrasados. No sé si todo esto está saneado para el inicio de este nuevo año lectivo escolar. Mire, cuando yo inicié el periodo del presidente Lasso, lo asumí como gobernador de mi provincia, la provincia de La Suay, y como gobernador recepté también las inquietudes de varias educadoras, como usted bien menciona, Jorge, en todo el país. Esto estuvo motivado por otra realidad, no necesariamente vinculado con la liquidez o falta de recursos en el país. La mecanización para la entrega de los recursos era en algún momento inclusive, podríamos decirle, grotesca, adiposa. Hemos logrado mejorar notoriamente, probablemente tengamos algunas dificultades todavía, pero que tiene que comprender, si usted me permite rápidamente, explicaré qué es lo que venía pasando. Por ejemplo, para usted firmar un nuevo convenio con los cooperantes que prestan el servicio también, porque recuerde, Jorge, que el MIES presta este servicio bajo dos modalidades. La una, por administración directa, es decir, con nuestros propios educadores, nuestros propios trabajadores sociales, nuestra propia instalación educativa, como por ejemplo el CDI de la Manuela Cañizares aquí en la ciudad capital, por ejemplo. Pero también prestamos el servicio con cooperantes. ¿Quiénes son los cooperantes? Pueden ser públicos o privados. Públicos, junta parroquial, alcaldía, prefectura, y los privados, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. El modelo funciona porque ¿qué es lo que buscamos? Si yo tengo capacidad de atender en este momento a 70 niños, viene el cooperante, déjeme solo ejemplarizar, Jorge Ñacato, y me dice, yo tengo un 30% para aportar al proyecto, una fundación. Perfecto, juntamos recursos y ampliamos para la atención a 100. Por lo tanto, el modelo funciona, pero lamentablemente el sistema de control aquí ha sido preocupante y es lo que estamos trabajando ya. Si quiere usted también tocamos este tema en esta entrevista, o me gustaría inclusive solicitarle para tocar este tema de control tecnológico para que se atienda efectivamente en el marco del ejemplo a los 100 niños y los recursos públicos sean bien utilizados. Pero vuelvo al tema. Le decía, nosotros trabajamos mediante cooperantes, pero los cooperantes, para firmar un convenio de inicio de año, por ejemplo, para poder desembolsar el primer 50%, usted tenía que liquidar el año precedente, en este caso, liquidar 2021 para firmar 2022, ¿correcto? Eso venía diciendo la norma y claro, no se liquidaba de manera pronta por varias razones, burocracia interna, lentitud, pero también por incumplimientos de cooperantes. Eso limitaba la firma del nuevo convenio y por ende la salida de los nuevos recursos. Eso hacía que se retrase el pago a las educadoras. A veces había culpa institucional, a veces había culpa del cooperante. Hoy, por ejemplo, ese tema ha sido solucionado. Ya no requiere liquidar el año precedente para firmar el nuevo. Por lo tanto, hemos entregado de manera fluida los recursos. Usted ha visto que no hay educadoras ni trabajadores pidiendo el pago del MIES al cooperante para que él a su vez pague a sus empleados. Señor ministro. Por ejemplo, ahora una liquidación de medio tiempo, en julio. Tienen que liquidar. Y usted sabe, Jorge, que mientras no se cumpla lo determinado por la norma,
nosotros podemos tener los recursos en la cuenta bancaria, en la cuenta única del Tesoro, pero no podemos cancelar porque los recursos públicos tienen que ser administrados acorde a la ley y a la norma. Así que no es culpa del ministerio cuando se dé esto, de darse, ojalá que no, porque estamos procesando liquidaciones rápidas. A veces depende también de incumplimientos de terceros, en este caso los cooperantes, a quienes sus educadoras reclaman y a veces son muy facilistas. Dicen, pero el MIES no me paga, pero no le explican el por qué. Y claro, ahí se viene este pequeño desfase. Señor ministro, buenos días. Y precisamente, Ramiro, buenos días. ¿Cómo se está coordinando? Porque hay experiencias como acá en Quito, ¿no? En donde en el inicio de la administración municipal de este periodo, había a la vuelta de la esquina del establecimiento del MIES, otro municipal, en donde la población se dividía y a lo mejor inclusive se podía determinar un desperdicio de recursos que a la final son públicos y no se realizaba un trabajo eficiente. Y por otro lado también en el sector público se habla que este cuatrimestre sería clave para tratar de gastar en definitiva el dinero planificado para este año, ¿no? Porque en muchas entidades no se ha hecho uso de los recursos, como están en este caso en el MIES con la asignación presupuestaria y cuánto se ha gastado hasta ahora, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una cobertura muy alta con respecto a la proporcionalidad que para hoy deberíamos haberlo emitido. Recuerde, Ramiro, que nosotros realizamos inclusive transferencias monetarias y mantenemos rigurosidad para que ese pago sea de manera eficiente durante los días que están determinados, acreditamos con el tiempo pertinente, etcétera. Con respecto a los proyectos, hay que comprender, yo vi el reportaje al que usted quizás se refiere cuando habla de la ejecución presupuestaria. Es positivo que se evalúe. Recuerden que yo soy un defensor a ultranza de la libertad de expresión, así como defensor soy de la contrastación de información. Qué bueno que usted me pregunte este tema, Ramiro. Por ejemplo, una cosa es el presupuesto codificado, y déjeme hablarle como administrador en este momento del Ministerio de Inclusión Económica y Social y como profesional. Una cosa es la codificación, es decir, usted tiene codificado un presupuesto de $1 millón, ¿sí? Otra cosa es lo ejecutado. Efectivamente puede haber ejecutado muy bajo, pensemos en un 20%, es decir, $200.000. Pero hay el término también comprometido. Es decir, usted ya ha lanzado el proyecto, en nuestro caso, por ejemplo, en septiembre, en este mes, lo comprometido desembolsamos porque está previsto en función de las liquidaciones que habíamos mencionado. Es decir, no se ha parado el servicio. Pero no necesariamente, ministro, el comprometido que usted habla se convierte en ejecutado al final. Claro, déjeme decirle en términos coloquiales, está casi ejecutado. De acuerdo, está comprometido. Lo que sí, el ejecutado es en el momento en que el proveedor, en que ya el recurso se entrega. Pero hay bemoles que forman parte de la administración pública. Ejemplaricemos en el tema de los centros de desarrollo infantil que inició esta entrevista que Ramiro con Jorge, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo en este momento, ya he entregado el 50%, pero ya empezó a correr julio, agosto, septiembre, y claro, la ejecución puede irse disminuyendo porque usted no desembolsa el otro 50%, pero el otro 50% está primero comprometido y luego extra depende también de otros procedimientos, no necesariamente del ministerio, como el que expliqué en esta entrevista, pero está comprometido y reitero en el argot popular, está casi ejecutado, solo necesitan pasos. Entonces, a veces mirar fríamente el porcentaje de ejecutado y no compararlo con el comprometido y codificado podría generar una visión diversa, no diré falsa, porque están hablando efectivamente de lo ejecutado. Insisto, usted tiene $1 millón, ha pagado hasta ahora 500.000, tiene ejecutado el 50% y vamos en el 70% del año. Sí, de acuerdo, pero probablemente el próximo mes esté ejecutado el 100%, porque aquel valor comprometido ya se devenga de manera inmediata. Y en su caso, señor ministro, según la proyección y la planificación, ¿avanzará a la ejecución del 100% en su ministerio, en su cartera? Bueno, bordearemos el 90, 95%, 97%, téngalo por seguro, Jorge, como lo hicimos ya en el 2021. Siempre existen ciertas dificultades. Por ejemplo, déjeme contarle una.
nosotros iniciamos este proyecto del bono Infancia Futuro con una proyección al arranque con 20.904 madres gestantes. Recuerda el bono Infancia Futuro, aquel que dábamos cobertura a los 1.000 días. A la fecha tenemos más de 18.500 madres gestantes contactadas y ya con el beneficio. No hemos alcanzado a las 20.000, pero no porque falte los recursos, sino que no ha sido también muy fácil los procesos de contactabilidad, por ejemplo. Y en el caso de las madres gestantes, adolescentes, requieren un representante, pero el representante para cobrar ese bono tiene que pasar un proceso de un protocolo establecido por Protección Especial, dada la delicadeza. Usted sabe que dentro de ese mundo, si son madres gestantes de 14 años, se ha generado una violación, constitucionalmente hablando, ¿de acuerdo? Entonces se activa un protocolo de protección especial y no podemos directamente darle al padre, por ejemplo, la pensión, porque podemos probablemente estar dando al victimario. Uh-huh. Ese tipo de hechos frenan un poco la agilidad del proceso y retrasan 1, 2, 3 meses hasta que logremos identificar claramente quién es el representante de esa niña que está en condiciones de embarazo, de gestación. Y como ve, es probable que no lleguemos a las 37.000 madres a final de año. Esa reducción es ese porcentaje que mencioné con usted hace un momento. Señor ministro, un poco lo que decía mi compañero, ¿cómo coordinan con los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso las alcaldías? Porque en el caso de Quito, por ejemplo, se inauguró ya un primer centro de desarrollo infantil de 108 para la capital y hay otros tantos del MIES en distintos puntos de la ciudad, pero algunos son muy cercanos, dando a entender de pronto de que se duplican trabajos sin la necesidad o habiendo necesidad en otros puntos de la misma capital, mi querido ministro. Mire, Jorge, nosotros tenemos un grupo objetivo poblacional al que prestamos el servicio y que está basado sobre la calificación que determina el registro social. Por debajo del 29.7 puntos de calificación tenemos cobertura el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Siendo pragmáticos, Jorge, aquel que tiene 30 de calificación no dejará de ser pobre, pero tenemos nosotros rangos establecidos en la métrica estadística que trabaja el registro social. Por lo tanto, los municipios ingresan dentro de este prospecto y dan cobertura a un sector aún todavía vulnerable, pero que no está dentro de la competencia del MIES. Esto es un proceso de apertura. Por ejemplo, el niño va al Centro de Desarrollo Infantil del Gobierno Nacional y se le atiende desde la mañana hasta la media tarde, entregándole las 4 ingestas. Algunos otros niños van hacia los municipios, probablemente niños que no están dentro de nuestra calificación y que, como le dije, hace un día atrás un colega suyo en un medio de comunicación escrito decía, ministro, un titular, decía, ministro manifiesta que se hace lo que está escrito, no necesariamente lo que está bien. Y es una gran verdad, porque habrá muchas cosas que probablemente puedan sonar a bien dentro de la perspectiva pública, pero a diferencia del sector privado, usted tiene que hacer lo que estrictamente está escrito en la norma. A nosotros nos limita el que usted tenga que entregar el servicio social por parte del ministerio, mi querido Jorge, mi querido Ramiro, aquellos que están en 29.7 como calificación en 1 al 100 por parte del registro social. De ahí hacia abajo damos cobertura social. El que tiene 30, ya no puedo, porque efectivamente puedo hacer que recalifiquen, intentar, pero ese es mi marco mediante el cual yo genero la prestación del servicio. Entonces ahí ingresan municipios, prefecturas, que tienen también responsabilidades de carácter social y complementan, buscando de esta forma que el abrazo social a nivel nacional sea el mayor y el más íntegro, obviamente considerando las realidades económicas actuales del país. Perfecto, ministro, se me terminó el tiempo, pero me quedo con un mensaje suyo al país, ministro. No, bueno, pedirles que tengamos confianza. El gobierno del presidente Lasso ha puesto el pie en el acelerador de la economía. Escuchamos al ministro de Economía hablar sobre la recuperación económica muy superior al año prepandemia, que es 2019, lo cual concomitantemente contribuye también para mejorar la política social. Para nosotros, para el presidente Lasso, su gabinete, la política social es la prioritaria.
Gracias, señor ministro, muy amable. Que tenga Gracias un a buen día. usted, Jorge. Un abrazo, Ramiro. Buenos días. Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Son ya las 7 de la mañana con 27 minutos.